Conversatorio y presentación del libro La Constitución de Cádiz de 1812, precursora del constitucionalismo peruano. Participan Francisco Morales Sarabia, presidente del Tribunal Constitucional; Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional; Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional; Carlos Torres Caro, doctor en Derecho y autor del libro La Constitución de Cádiz de 1812, precursora del constitucionalismo peruano. Muy buenas tardes. El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales les da la más cordial bienvenida a la presente actividad académica. El día de hoy estaremos llevando a cabo el conversatorio constitucional y presentación del libro La Constitución de Cádiz de 1812, precursora del constitucionalismo peruano. En la mesa de honor nos acompañan el señor presidente del Tribunal Constitucional, doctor Francisco Morales Sarabia; el señor magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Pedro Hernández Chávez; el señor expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini; y el doctor en Derecho y autor del libro La Constitución de Cádiz de 1812, precursora del constitucionalismo peruano, doctor Carlos Alberto Torres Caro. Dejamos en el uso de la palabra al señor presidente del Tribunal Constitucional, a quien recibimos con fuertes palmas. Muy buenas tardes, o buenas noches ya, buenas tardes. Estimada vicepresidenta del Tribunal Constitucional, doctora Luz Pacheco; magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández; expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, y amigo; el autor el doctor Carlos Torres Caro, autor de la obra que presentaremos el día de hoy. Por aquí veo a varios juristas. Está el doctor Moisés Tambini, gran profesor de Derecho Procesal Penal y profesor de varios de los que están por aquí y estamos. Y el grupo de abogados ilustres, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Garcilaso de la Vega, ¿no? Juristas, colegas y amigos. Bueno, para mí, en primer lugar, es un honor, estoy muy contento, porque este es el primer acto oficial que hacemos en este auditorio. Este auditorio, como ustedes ven, es la nueva sala de audiencias del Tribunal Constitucional, pero también es una sala multiusos, precisamente para este tipo de actividades académicas y conferencias. Y entonces el día de hoy vamos a presentar esta obra, La Constitución de Cádiz de 1812, precursora del constitucionalismo peruano. Todos ustedes conocen al autor de la obra, jurista, abogado de la Universidad de San Martín de Porres, ex fiscal, doctor en Derecho, político, ¿no? Y últimamente, y abogado litigante también, y últimamente se ha dedicado al estudio de las constituciones del Perú. El año pasado tuvimos el honor de presentar en este tribunal una obra monumental, como dije en ese momento, un atlas del derecho constitucional, un atlas de las constituciones del Perú. Y hoy día él presenta esta nueva obra que sigue esa línea sobre la Constitución de Cádiz. Entonces, la última década es especialmente significativa para la sociedad peruana, debido a que los primeros documentos históricos constitucionales han celebrado el bicentenario de su expedición. El Reglamento Provisional de Huaura de 1821,
expedido por el general San Martín, el Acta de Independencia de 1821, las bases de la Constitución peruana emitidas en 1822 por el Congreso Constituyente del momento, la Constitución de 1823, ¿no? Y próximamente esta Constitución de 1812 cumplirá 212 años de ser expedida. Entonces, como hemos dicho, esta década ha sido significativa de grandes conmemoraciones. Como lo dije la vez pasada, en el auditorio de abajo, 200 años en la historia de la humanidad no es nada. Y vamos a ver que no es nada. Porque a veces las mismas preocupaciones que llenaban de preocupación y de ilusión a los autores de esta Constitución se mantienen. Pero eso lo diré en unos minutos. Son varios los eventos que se están haciendo durante esta década. Y esta obra, tan bien estructurada, tiene aquí una iconografía, tiene la reproducción de un cuadro que ustedes pueden ver en el libro. Y se ve el regocijo, la algarabía que significó la promulgación de una constitución de raigambre liberal en plena monarquía. Y en la época de las monarquías absolutas. O sea, era el tránsito de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Esa era la preocupación de ese momento cuando se dicta esta Constitución. La estructura del libro, como siempre, muy didáctica, con una síntesis histórica, una síntesis del documento y de los hechos más relevantes, una introducción, un estudio introductorio y los documentos más importantes. Y el texto completo de la Constitución de Cádiz. Muy bien. Desde una perspectiva del estudio de los textos constitucionales, podemos decir que esta Constitución, que se inscribe en las constituciones de las monarquías constitucionales, de las primeras monarquías constitucionales, es una Constitución orgánica. Es decir, es una Constitución que privilegia el reparto de poderes y competencias. No tiene un catálogo de derechos, como la tiene la Constitución peruana o las constituciones más modernas. Pero lo que me parece significativo, y los quería compartir con ustedes, es lo siguiente. Esta Constitución, que se dedica con detalle a explicar cómo funcionan las Cortes Generales, cuyo nombre se mantiene hasta el día de hoy en España, cómo funciona en este momento, en 1812, el Ejecutivo, que es el rey, los tribunales, el gobierno interior de las provincias, ¿no?, las contribuciones, los impuestos, la fuerza militar y la instrucción pública. Esa estructura es la que se mantiene en casi todas las constituciones europeas, latinoamericanas. Pero miren cómo comienza el preámbulo de la Constitución de Cádiz de 1812. Las Cortes Generales primero, en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor supremo y supremo legislador de la sociedad. Ese punto nos hace ver el momento histórico, ¿no? Un Estado confesional, un Estado que estaba unido a la Iglesia, porque el rey debía su poder a Dios. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover, y aquí es donde quiero que ustedes presten atención,
la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación, decretan la siguiente constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Esta última frase, el buen gobierno y recta administración del Estado, parece un discurso de campaña presidencial de nuestro tiempo. ¿Quién no habla del buen gobierno? La Unión Europea habla del buen gobierno. En España el maestro Remotti habla del buen gobierno. Se habla de un derecho al buen gobierno. Y esto está desde hace 200 años. Y una recta administración pública. Vemos a menudo cómo en nuestro país hay denuncias, fraudes, latrocinios en toda nuestra república, en todo nuestro país. No solo en el Perú, en Latinoamérica. Entonces, esa es una problemática que se viene de hace, aquí, 200 años. Entonces, bueno, y en el artículo 13, cuando se refiere a la tarea del gobierno, se dice, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Entonces, estos anhelos republicanos, en el caso peruano, pero aquí de la monarquía española, es más o menos la tesis que plantea el doctor Carlos Torres cuando dice que esta constitución es la precursora del constitucionalismo peruano, ¿no? Entonces, eso es cierto, aquí está en los documentos. El anhelo, la necesidad de tener un buen gobierno, de actuar con rectitud, con honestidad, con compromiso, en busca de la felicidad. Hoy, nuestra sociedad, la sociedad contemporánea del siglo XXI, primero parece que ha olvidado a la Constitución, ¿no? La Constitución no se le toma en cuenta. Claro, no me puedo pronunciar sobre los últimos acontecimientos en materia legislativa, porque después van a decir, está adelantando opinión. Entonces, me pongo, no como los tres monitos, ¿no? Que se pone así, así y así. No, sino como la justicia, ciega. Entonces no puedo adelantar nada. Pero en fin, entonces, este anhelo se mantiene, ¿no? Está presente. Pero hoy ya casi no hablamos de la Constitución, nos hemos olvidado de la Constitución. Y esta búsqueda de la felicidad en la sociedad industrial de masas, posmoderna o lo que se quiera, o en los países subdesarrollados, también ha sido dejada de lado. Claro, la búsqueda de la felicidad puede ser entendida de muchas maneras, ¿no? Bienestar, satisfacción de las necesidades básicas, trabajo, ocio, descanso. Pero todo esto ha sido suplantado por la discusión efímera, no profunda. Porque fíjense lo que dicen acá, miren, o escuchen mejor dicho, ¿no? Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación. Esta es una lección. Nosotros hoy todo lo hacemos ¿cómo? Rápido, efímero. Muchas veces, no voy a decir todos, ¿no? En algunos medios de comunicación o en los niveles, el nivel de profundidad ha pasado. Ya no se hacen rigurosos debates sobre el estado del país, sobre lo que es más conveniente o no para el país, para la justicia. Todo es efímero. Que el doctor vino con tal vestido, que hizo esto, que el otro, usted qué dice, él dijo esto, el otro. O sea, la banalización. Como dice el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, la sociedad líquida.
pero yo, haciendo una metáfora de ello, diría la sociedad, ¿no?, del humo, efímera. Pero en fin. Y fíjense cuando les decía que el estudio de la Constitución, los valores de la Constitución, son un anhelo contemporáneo. Hace 200 años, esta Constitución de Cádiz, en el capítulo de la instrucción pública, decía lo siguiente. Miren cómo hemos avanzado. En esa época, el artículo 366 de la Constitución de Cádiz decía: en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Hoy tenemos ya no solamente instrucción primaria, secundaria, maestrías, universidades, doctorados, postdoctorados. Hoy se habla con la transición demográfica, donde todos vivirán más, que la educación es permanente, permanente. Ya no vamos a dejar de prepararnos, estudiar, siempre vamos a estar en esa lógica, y ahora no. En esa época no, mejor dicho, ahora sí. Y miren, el artículo 368 decía: el plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la constitución política de la monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. Muy bien. En la Constitución peruana de 1993, en el artículo 13, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil y militar. La educación religiosa se imparte con respeto de la libertad de las conciencias. O sea, desde hace 200 años hay un anhelo por enseñar la Constitución, pero que todavía no, parece que no se cumple, no se puede implementar, ¿no? Hace un año y meses vimos cómo desde la máxima magistratura de la nación se quiso hacer nuevamente tabla rasa de la Constitución, la democracia. O sea, ¿para qué está la Constitución? Y se quiso o se dio un golpe de Estado. Pues bien, ese es el mensaje que quería darles, aprovechar la presentación del libro del doctor Carlos Torres Caro para decirles que este anhelo de que la Constitución sea parte de nuestra convivencia cívica diaria, de los poderes públicos, de las personas, de las empresas, sea una realidad. Hace 200 años estamos en esa tesitura, en ese camino, en esa brega. Y debemos ser firmes, tercos, en mantener ese objetivo. Y ese es el objetivo de esta casa, que es la casa de todos ustedes, la casa de la Constitución, el Tribunal Constitucional, aquí en su nueva sede, que próximamente será inaugurada. Ya estamos haciendo los últimos retoques y quedará muy bien, abierta siempre a todos los peruanos y peruanas, de todas las edades, de todas las condiciones. Entonces, nuevamente, mi felicitación a la obra, un trabajo de primer nivel que nos invita a reflexionar sobre nuestra historia, que tiene el leitmotiv de la unidad de todos los peruanos. Nosotros, juntos, estamos luchando desde hace 200 años por ser un país mejor, próspero, donde todo el mundo tenga una vida digna. Nosotros y las futuras generaciones. Muchas gracias. A continuación, vamos a recibir las palabras en relación a la presente obra
las palabras del señor expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini, a quien también recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias. Señor presidente del Tribunal Constitucional, doctor Francisco Morales, señor magistrado, señorita magistrada, doctor Carlos Torres Caro, distinguidos invitados, funcionarios, público asistente. Quiero en primer lugar enfatizar mi honda satisfacción de volver al Tribunal Constitucional de mi país, institución en la cual tuve el alto honor de contribuir durante 8 largos años. Ahora desde el llano, y ya las cosas se ven diferentes, pero sigo admirando y sigo apoyando todo lo relacionado con la justicia constitucional. Agradezco entonces esta oportunidad, me honra de partir con tan distinguidas personalidades, y quiero señalar que para mí es especialmente significativa esta participación por 2 motivos. En primer lugar, por el autor, el doctor Carlos Torres Caro, a quien conozco desde hace muchos años, es un directo amigo mío, es un profesional que se ha hecho solo, con una entrega cotidiana, con rigor, ha seguido sus estudios, inclusive en el extranjero, ha obtenido un doctorado con las máximas calificaciones y ha desarrollado una actividad académica intensa y productiva y sobre todo prolija y rigurosa. Lo segundo es la obra que hoy presentamos. Y respecto a esto, quiero significar en primer lugar que es muy importante para nuestro querido Perú trabajar en todo lo que podría denominarse la creación de una cultura constitucional, de una conciencia constitucional y de un sentimiento constitucional. Porque un país que no tiene un cabal conocimiento de lo que significa la Constitución, de los valores y principios que la misma encierra, de las instituciones, derechos y demás aspectos que la misma comprende, es un país que marcha a la deriva. Un país que se proclama ser un Estado de Derecho, y específicamente un Estado constitucional, está en el imperativo de conocer su Constitución. Pero conocer su Constitución no es únicamente conocer el texto de la Constitución vigente, es conocer la historia de la Constitución, la historia constitucional del país, para ser más específico. Es explorar en el pasado para encontrar todos los esfuerzos que significaron el rescate de las inquietudes primarias de la sociedad peruana por querer ser un Estado-nación. ¿Cómo se forjó nuestro querido Perú? ¿Qué fuentes recibió para que aquí se creara una nación libre e independiente a la cual pertenecemos y por la cual con tanta ilusión y empeño luchamos? Y en ese sentido yo quiero resaltar el valor que tiene este trabajo, porque es un trabajo de un abogado peruano, joven, con inquietud por rescatar el esfuerzo que se hizo para forjar nuestro país y forjar su camino constitucional. Porque la Constitución de Cádiz indiscutiblemente fue una constitución precursora de la República. Fue una constitución elaborada al fragor de las coyunturas y vicisitudes que vivía España en sus conflictos, sus encuentros y desencuentros con las colonias, en donde ya se notaba
un fervor por querer ser territorios y comunidades independientes. Fue, en el fondo, una constitución transaccional, en donde España no pudo negarse a recoger la participación de representantes de las colonias, que tuvieron un rol protagónico en aquella hora histórica. Fue entonces una constitución en la cual España empezó tácitamente a aceptar que se venían nuevos tiempos que regirían el destino de esas colonias. La Constitución de Cádiz de 1812, que como bien apunta el autor, también se denomina Constitución Gaditana o la Pepa, fue una constitución que marcó el desarrollo constitucional del Perú, y esto se nota entre las 12 constituciones que han regido nuestro país, desde la Constitución de 1823 hasta la Constitución de 1933. Es decir, en 10 constituciones se marcó la influencia gaditana. Y esto lo señala con especial énfasis y creo que con precisión histórica el maestro Francisco Fernández Segado, que cuando ha analizado la historia constitucional del Perú, ha señalado que el legislador constituyente peruano histórico ha tenido una vocación gaditana, que se rompe cuando se crea la Constitución de 1979, en donde de un Estado clásico liberal pasamos a un Estado constitucional. Y por lo tanto, es una Constitución que ha influido grandemente en el desarrollo constitucional del Perú. Su presencia se marca en las constituciones de 1823, 26, 28, 34, 39, 56, 60, 67 y 1920. Y también en la de 1933. Las cosas cambian con la Constitución de 1979, en donde precisamente ese esquema clásico liberal de un Estado en donde había un primer poder del Estado, que era el poder legislativo, que era el único que dictaba las normas reglamentarias de la Constitución de primer nivel, el único que interpretaba sus normas, el único que podía anular sus normas, que era el primer poder del Estado, se cambia y surge un mecanismo de control de ese poder. Y se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Aquel Estado en donde ya todo se yergue en base a dos valores fundamentales: persona humana como fin supremo de la sociedad del Estado y Constitución como expresión normativa de la voluntad constituyente del Estado-Nación. Y con un órgano autónomo e independiente, ajeno al Poder Judicial y ajeno a los otros poderes, con el poder suficiente para anular las leyes del Congreso y para rescatar los derechos fundamentales cuando estos no hubiesen sido reconocidos. Entonces la Constitución gaditana tiene pues un influjo ciertamente impactante en toda la historia constitucional del Perú. El autor, en un ponderable esfuerzo de prolijidad y de tratar de sistematizar y ordenar el material bibliográfico que ha analizado, por un lado, hace una interesante introducción y luego en lo que se denomina la ficha técnica va identificando una serie de aspectos básicos de la Constitución. Por ejemplo, denominación, orientación política, vigencia, autor, número de representantes, número de firmantes, aprobación, proclamación o ratificación, promulgación, suspensión, derogación, estructura, tipo de Congreso, división de poderes, contexto histórico. Y luego pasa al contenido.
por algunos temas que él escoge y señala si están comprendidos o no en la Constitución de Cádiz, como la pena de muerte, la amnistía o el indulto, religión, sucesión, moción de censura, vacancia, suspensión, derechos de insurgencia, reforma, etcétera. Para terminar esa ficha técnica con las características que encuentra en la Constitución de Cádiz, respecto de las cuales después insiste, y me voy a referir por eso después a esas características. Y a partir de esa ficha técnica, elaborada con bastante rigor, ingresa a lo que él denomina un estudio preliminar. Y en ese estudio preliminar explora con minuciosidad los antecedentes de Bayona, Aranjuez y 2 de Mayo, el Acta de Bayona, la primera Constitución española, aborda la Constitución de Cádiz en España y América e ingresa al contenido de la Constitución de Cádiz para luego referirse al legado que ha dejado esa Constitución en el constitucionalismo peruano. Respecto al contenido de la Constitución de Cádiz, el autor señala algunos aspectos que quisiera rescatar. En primer lugar, que esta Constitución introdujo como postulado principal que la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Claro, desde la óptica imperial de España de aquella época, las colonias eran parte de España, pero lo cierto es que la Constitución, en el plano normativo, consignó entre sus disposiciones que la misma abarcaba no solamente el territorio propio de España, sino el territorio que según España le pertenecía, pero que era el territorio de las colonias. Es decir, de ambos hemisferios. Es una Constitución comprensiva entonces en sus proyecciones y vigencia de todo ese amplio espectro territorial. Abarcó también todas las colonias y por lo tanto recogió también la problemática de las colonias desde la óptica del Imperio Español. Postuló que la soberanía nacional reside en la nación. Estableció una contundente separación de poderes, siguiendo el modelo del sistema parlamentario tomado, como lo afirma con acierto el doctor Caro, de las constituciones de Francia de 1791 y 1793 y de la estadounidense, lo que impidió que en el futuro el desarrollo de un sistema de estilo inglés en España. Luego declaró a España como un Estado confesional. Dispuso que la educación de primeras letras fuera obligatoria en todos los pueblos. Aquí hago una pequeña reflexión. Si esto se hubiese mantenido en la práctica, otra sería la historia del Perú. No tendríamos sectores de la población ajenos a los conocimientos básicos que significan la cultura. Señala el autor que a pesar de no incluir una lista específica de derechos y libertades, la Constitución reconoció a través de la prohibición al rey algunos derechos individuales como libertades, como la libertad personal y el derecho de propiedad. Enfatiza también que dio inmensas prerrogativas al rey y a sus ministros. Estableció la autonomía y exclusividad de las causas civiles y criminales a los tribunales de justicia, etcétera. Es decir, el autor va desarrollando el contenido de la Constitución de Cádiz para cerrar esa parte con los artículos más importantes de esta Constitución. Y luego hacer referencia al legado de la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo peruano. Y luego consigna el texto íntegro de la Constitución. Incluye además algunos anexos importantes. En primer lugar, los antecedentes del constitucionalismo peruano. Vale decir, el autor
ha tenido una visión que creo que coincide con la que yo acabo de señalar, en el sentido de que esta Constitución es precursora de la República y un elemento contributivo a lo que vino después. Y ello concuerda con el maestro Fernández Segado, cuando dice que la vocación gaditana del legislador constituyente peruano se muestra hasta la Constitución de 1933. Y entonces, dentro de esos anexos, incluye el Reglamento Provisional de Huaura, el Acta de la Independencia, la Proclama de la Independencia, el Decreto del Libertador asumiendo el protectorado, el Decreto de la Libertad de Vientres, el Estatuto Provisional de Lima y las bases de la Constitución Política de la República del Perú. Y en un anexo 2 hace un trabajo muy interesante porque trata de descubrir lo que él denomina influencias en el constitucionalismo peruano. Es decir, a partir de toda esta, digamos, reflexión colectiva que implicó la Constitución de Cádiz y que se plasmó en el texto constitucional, ¿qué influjo se dio en términos concretos en el Perú? Y así habla de la rebelión indígena, de las rebeliones criollas, las ideas de la Ilustración, la independencia y la Constitución de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y sus constituciones, las juntas de gobierno en América, las logias masónicas, las corrientes libertadoras del sur y del norte. Y cierra con una serie de reflexiones finales. Es decir, un trabajo muy ponderable. Yo me permito felicitar al doctor Carlos Alberto Torres Caro, y lo felicito como amigo y como constitucionalista y como peruano. Y lo insto a que siga en ese camino, tratando de urdir en el pasado para rescatar lo más valioso, porque un pueblo que conoce su pasado y lo hace carne, asegura su presente y contribuye a su futuro. Y eso es muy importante. Mis felicitaciones entonces al autor. Les pido a ustedes, los insto también a que lean este texto, Yo creo que todo peruano ilustrado está en el imperativo moral de revisar este documento. Y por lo tanto creo que es un trabajo que va a contribuir a nuestro acervo documentario, histórico, en aras de lo que dije al principio, forjar un real Estado constitucional en el Perú, que es el empeño en que creo que estamos todos nosotros, crear en el Perú un Estado que haga carne en el pueblo, es decir, que haya cultura constitucional, que haya conciencia constitucional y que haya sentimiento constitucional, para que las historias no se repitan. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Se agradece la destacadísima participación del doctor Ernesto Blume Fortini. A continuación, vamos a recibir las palabras relacionadas a la presentación del libro La Constitución de Cádiz de 1812, precursora del constitucionalismo peruano, a cargo del señor magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Pedro Hernández Chávez, a quien recibimos con un especial y caluroso aplauso. Muy buenas noches, señor presidente del Tribunal Constitucional, señores presidentes del Tribunal Constitucional, apreciado doctor Carlos Torres Caro, autor de la obra, y bueno, público invitado en general. Sean mis primeras palabras para saludar, como bien lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, el esfuerzo y el trabajo de una obra tan importante como la que nos presenta el día de hoy el autor. Una obra de historiografía constitucional que, como bien destacaba el maestro Blume, pretende unir el pasado con el presente en un país tan ávido de entender su realidad, sobre todo a nivel constitucional.
tratando tal vez una de las principales constituciones que de una u otra manera tuvo una influencia, yo diría a nivel mundial en general, por varias razones. La primera, porque no hay que olvidar que la importancia de la Constitución de Cádiz tuvo en la propia península ibérica una importancia trascendente para el pueblo español. ¿Cuál fue? Intentar superar la Constitución de Bayona en 1808, que de una u otra manera marcaba el propósito de desmarcarse de esa invasión francesa, ¿no?, con Napoleón y su primo, y consolidar nuevamente, digamos, la hispanidad y el regresar a una monarquía clásica, digamos, de este país. Pero también esa importancia internacional tuvo una importancia que trascendió, digamos, la península, llegó hasta las tierras de ultramar, porque la Constitución de Cádiz representa probablemente un escaso esfuerzo en la historia de la humanidad por evitar, digamos, enfrentar el proceso de independencia de estados futuros de una manera no violenta, porque Cádiz lo que hace es leer muy bien el contexto que en ese momento pasaba en América, y con unos gritos ya de independencia a partir de 1810, tanto en Ecuador como en México y en diversos países que empezaban estos aires de libertad, intenta hacer un último esfuerzo de incorporar probablemente a estas colonias y evitar que estas corrientes independentistas pudieran lograrse. Obviamente, distinto, por ejemplo, a lo que históricamente pasó en la Revolución Americana, ¿no?, con este tema del impuesto al té y el principio de no taxation without representation, o sea, sin que me des impuestos, no me das representación, me retiro. Empezó Inglaterra, por ejemplo, un proceso de violencia, de represión, cosa que creo que España entendió bastante bien. Entonces intentó en América incorporar a todas estas colonias, como bien lo mencionaba el maestro Blume, incorporarlas a la configuración estructural del Estado español. Y claro, obviamente esa trascendencia me parece que ha merecido la discusión que sobre Cádiz y la Constitución de Cádiz ha existido en toda la historia constitucional del Perú. Por ejemplo, autores clásicos de historia como el doctor Vicente Ugarte del Pino, por ejemplo, llegaban a sostener que la Constitución de Cádiz fue inclusive la primera constitución peruana, cosa que por cierto con el tiempo se ha ido decantando, y en eso un primer comentario a la afirmación del autor, él afirma la posición de que es precursora, no necesariamente, digamos, la primera, porque obviamente es difícil hablar que en ese momento existía un Perú como lo conocemos hoy. Pero la influencia de Cádiz fue evidentemente sustantiva, ¿no? Cádiz significa, como bien lo señala el autor en diversos de sus comentarios, una influencia absolutamente importante en diversos conceptos de organización política, de concepto de nacionalidad. Cádiz es la primera que, por ejemplo, consagra la soberanía nacional como un concepto un poco en el propósito de ir controlando como una limitación al monarca, y trata de hacer residir esa soberanía en un sujeto que recién en ese momento adquiere, digamos, vida política llamado nación. Y obviamente, además, Cádiz también establece un conjunto de aspectos que establecen una limitación al monarca español. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz establece lo que hoy en día vendría a ser el antecedente muy remoto de la autorización de salida del presidente fuera del país sin contar con la venia del Congreso. En Cádiz se señalaba expresamente que el monarca, para salir del territorio español, tenía que pedir permiso a las Cortes, y si no regresaba, prácticamente se consideraba una abdicación de la corona. O sea, miren la importancia de una figura constitucional. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, vinculado, por ejemplo, al constitucionalismo peruano actual, el artículo 117, que establece como una infracción constitucional del presidente de la República el impedir la reunión del Congreso. Lo mismo era un impedimento para el monarca español, era una prohibición para el monarca español impedir el funcionamiento de las Cortes Generales. Entonces, son figuras que, como bien lo recordaba el maestro Blume, a su vez citando al maestro Fernando Segado, Cádiz ha tenido una influencia extraordinaria en el constitucionalismo peruano, y creo que es de una u otra manera por eso sumamente importante lo que nos señala el autor con esta contribución. Evidentemente entenderán ustedes que hacer uso de la palabra después de dos presidente actual y expresidente del Tribunal Constitucional es un poco difícil porque no hay muchas ideas que señalar, pero sí creo que es importante resaltar el trabajo que hace el autor. El trabajo del autor me parece una contribución sumamente importante porque busca vincular ese pasado con nuestra realidad constitucional. Los pueblos son los que son por su historia.
Y muchas veces la historia no siempre se tiene presente y no siempre se conoce. Creo que acá el esfuerzo del autor de tratar una constitución tan importante como precursora del constitucionalismo peruano, es más, creo que lo menciona con estas palabras, ¿no? Cádiz es una constitución del Perú medio colonial, que es el tránsito al Perú republicano, nos dice realmente mucho de su propósito de hacer docencia, en el propósito de generar ese sentimiento constitucional que los pueblos deben, de una u otra manera, tener. Si no hay sentimiento constitucional, es difícil que la organización y el modelo social funcione. Y creo que para eso la historia y obras como las que nos presenta el autor es sumamente importante. Yo no quiero aburrirlos mucho, porque en el fondo creo que lo que están esperando es ustedes, las palabras del propio autor, y en ese sentido, nuevamente, mi felicitación, apreciado doctor Torres Caro, un destacado abogado, constitucionalista, defensor de derechos fundamentales y político, por esta obra que recomiendo una lectura prácticamente obligatoria, más allá de, digamos, las virtudes que en general nos presenta de una manera muy simple un documento de tanta trascendencia. Nuevamente, mis felicitaciones y muchísimas gracias. Se agradece la participación del señor magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Pedro Hernández Chávez. Ahora corresponde escuchar las palabras del autor de la obra. El doctor Carlos Alberto Torres Caro es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, ex congresista de la República, ex vicepresidente del Congreso de la República, catedrático universitario de pregrado, maestría y doctorado en diversas universidades del país, y es autor del libro Las 13 Constituciones del Perú en 200 años de vida republicana, que también se presentó en el Tribunal Constitucional, y ahora estamos presentando su más reciente publicación, La Constitución de Cádiz de 1812, precursora del constitucionalismo peruano. Recibimos con fuertes palmas al doctor Carlos Alberto Torres Caro. Vamos a acomodar un poquito. Señor presidente del Tribunal Constitucional de la República del Perú, Francisco Morales Arabia, señor expresidente del Tribunal Constitucional de la República del Perú, Ernesto Blume Fortini, señor magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Pedro Hernández, recientemente elegido y que está ahora ya tomando posición del cargo, señores autoridades del Tribunal Constitucional, señora vicepresidenta Luz Pacheco, que me honra que se quede, me dijo que iba a estar un momento, pero ahora se va a quedar, entonces ahora va a tener que soportarme el tiempo. Moisés Tambini, mi profesor de muchos años, doctor Jesús Rivera Orel, doctor Julio Arias, compañero del presidente del tribunal, de la universidad, doctor Javier Cárdenas, gran abogado de Shogun, y el historiador iqueño aquí, Luis Uribe, y otras personas más que están, Robert Castro, presidente de las redes de Rotarios Internacional, y bueno, mucha gente que está aquí presente, que saludo de manera muy especial. Bueno, yo ya no tengo nada que decir, porque ya todo ha sido dicho por Francisco, por Ernesto y por Pedro, de manera que voy a tener que enfatizar algunos conceptos que es muy importante que queden claros el día de hoy. Y es que la Constitución de Cádiz es una constitución efectivamente peruana y es precursora. Y si me permiten, voy a hacer un pequeño... Es que es importante que ustedes conozcan este libro, que es Las 13 Constituciones del Perú. Porque este libro es la precuela de ese libro. En ese libro se abordó toda la historia constitucional peruana, desde la primera Carta Constitucional
hasta nuestra última carta que tenemos hoy en día. Y esta es la precuela, la que da sustento a esas 13 cartas que han regido en nuestra patria. Porque el 90%, fíjense lo que digo, el 90% de lo que está en esas cartas ya estaba aquí en Cádiz. Es decir, esto es, como bien lo ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional y los dos presidentes, no solamente es una carta cualquiera más de nuestra historia, sino es nuestra carta precursora constitucional y hay que rescatarla, porque quizás es ingrato que nosotros los peruanos, y sobre todo los juristas, no le hayamos dado la atención que se merece. Solamente hay 3 obras que se han escrito sobre el tema en los 200 años de vida republicana. La primera fue de Alayza Paz Soldán, en 1946, que habló sobre la Constitución de Cádiz, y el egregio limeño Vicente Morales Duárez, pariente seguramente de aquí del presidente del tribunal. Luego se enfocó en esa obra en el egregio limeño. Pero fue Pareja Paz Soldán en 1954 en su obra de Derecho Constitucional, que todos le hemos estudiado los que estamos en el mundo del derecho, que abordó de una manera especial la Constitución de Cádiz. Y finalmente, don Vicente Ugarte del Pino, pionero en el tema del tratamiento de Cádiz. ¿En qué sentido? En el sentido que dijo que era la primera constitución de nuestra historia. ¿Qué es una constitución peruana? Porque fue promulgada aquí en el Perú y porque fue discutida por representantes peruanos en España. Y fue la primera vez en la historia que se imprimió, que se publicitó en un libro de derecho peruano la Constitución de Cádiz en su versión original histórica. Recién en 1978, abordó a alguien, se preocupó de conocer lo que representa el 90% de todo el articulado que hoy en día nos manejamos. Voy a ser breve para que ustedes me entiendan lo que quiero decir. Yo en ese libro he planteado la tesis de que la historia del Perú, la historia constitucional del Perú se divide en 7 periodos. Y he planteado que el primer periodo de ellos es el constitucionalismo independentista. ¿Qué es constitucionalismo? Para los que no están tan metidos en nuestra área de investigación. El constitucionalismo es un concepto que lo que quiere decir es que una sociedad, una nación, un país debe ser regido por una constitución escrita, la que debe contemplar algunos principios rectores. Entonces, nuestro primer periodo histórico es el constitucionalismo independentista. De ahí nace la primera constitución, que es la Constitución asambleísta en 1823. Se fortalece ese periodo con la Constitución vitalicia de 1826. Pero ahí acaba el constitucionalismo independentista. Y se inaugura otro periodo, que es el constitucionalismo fundacional, que lo da precisamente la Constitución fundacional de 1828. Y luego, esa que llaman la madre de nuestras constituciones, que es la Constitución de 1828, culmina, que se puso fecha de caducidad, culmina en 1834 dándose otro inicio de otro periodo del constitucionalismo, que es el constitucionalismo confederativo, con la Constitución preconfederativa de 1834 y la Constitución
que ha sido obviada por la academia y que como tesis le hemos vuelto a traer aquí en agenda, que es la Constitución Confederativa de 1837, la que pudo ser un sueño, la que fue un sueño y que no se realizó. Ese periodo del constitucionalismo confederativo culmina cuando Gamarra interviene y se produce la guerra entre Gamarra y Santa Cruz y aparece el constitucionalismo republicano, que nos va a dar la Constitución Restauradora de 1839, la Constitución Liberal de 1856, la Constitución Moderada de 1860 y la Constitución Ultraliberal de 1867, que acabará ese periodo social, ese periodo republicano, unitario, para dar inicio a un periodo social. Cuando Basadre decía que la república aristocrática fue el mejor momento de nuestra patria, quizá tenía razón, pero fue un visionario como Leguía el que vio la oportunidad de hacer el periodo social por el influjo de la Constitución de Querétaro de 1917, la Constitución rusa de 1918 y la Constitución de Weimar de 1919. Él dijo: aquí les traigo la Constitución de la Patria Nueva de 1920. Y ese influjo social se ve cristalizado en la Constitución Progresista de 1933 para llegar a la máxima expresión del clímax total de lo que viene a ser lo social, los derechos humanos, y que yo en un momento defendí en Europa en 1990 y que salió vencedora la Constitución del 79 como la mejor constitución de derechos humanos en el mundo. Y finalmente, ese periodo social culmina por el cambio de las ideas del mundo, las ideas de Washington, las ideas de Margaret Thatcher, inician un nuevo periodo, que es el constitucionalismo neoliberal, que nos da la Constitución neoliberal de 1993, que es la que tenemos. Muy bien. Todo ese recorrer, esos constitucionalismos, son los que arrancan con la Constitución de Cádiz. Cádiz es el constitucionalismo precursor, es el inicio de toda nuestra historia constitucional. Y no reconocer a Cádiz como el eje fundamental de nuestra historia constitucional es no haber revisado la historia. Ahora, ¿cómo se origina Cádiz? ¿De dónde aparece Cádiz? ¿Por qué aparece Cádiz? Voy a hacer un resumen rápido de la historia de lo que ha ocurrido. 1808 es un año extraordinario. Es un año que en la historia de España es fundamental, porque fue el año en el que se producen varios acontecimientos. 1808 gobernaba Carlos IV, a través de su ministro Manuel Godoy. Manuel Godoy era odiado por la población, porque era un mal gobernante. Y entonces la población estaba harta. Y la población se quejaba, resistía. Y el hijo de Carlos IV provocó, los fernandinos, Fernando VII, provocaron que se levantara en Aranjuez el pueblo. Y produjo lo que en la historia española se conoce como el motín de Aranjuez. 17 de marzo de 1808. 18 de marzo, 19 de marzo, las protestas. Manuel Godoy no aguanta las protestas, Carlos IV lo destituye e inmediatamente, porque ve que ya la cosa se iba a generalizar, abdica al trono en favor de su hijo Fernando VII. Fernando VII, el deseado, llamado el deseado porque durante años soportaron a Godoy y a Carlos IV, era el monarca que el pueblo español quería. Pero hagamos un espacio, un paréntesis. 1808, España estaba ocupada por las fuerzas napoleónicas,
porque de acuerdo al Tratado de Fontainebleau de 1807, se había autorizado a las fuerzas militares francesas para que ingresen al territorio español para que puedan darle el tate quieto al reino de Portugal. Napoleón se encontraba ahí. Y a Napoleón no le gustó que cambiara el poder porque se sentía muy cómodo con Carlos IV. Y de pronto apareció Fernando VII. Entonces él, molesto, se va a Bayona y en abril convoca a Carlos IV y a Fernando VII para resolver los problemas familiares. Recordemos que se trataba nada más y nada menos del emperador de Europa en ese momento, su mejor momento, 1808. Convocados los dos, Napoleón se reúne, llega Carlos IV a la ciudad de Bayona, ciudad francesa, lo recibe con todos los honores. Y en la noche, en la cena, lo convence, le dice: tú tienes que volver a ser el rey. No puede ser que tu hijo te haya quitado de esa manera la corona. Así que tú tienes que regresar y yo voy a hacer que Fernando te devuelva la corona, que abdique, que te la devuelva. Pero eso sí, una vez que tú la tengas, porque tú estás cansado, me has dicho, yo me voy a ocupar. Tú abdicas y me la das a mí. Una estrategia interesante de Napoleón de hacerse la corona española. Bueno, llegó Fernando VII, no lo recibió un paje, mandó un paje que lo reciba a Palacio, lo hicieron pasar y Napoleón le dio el ultimátum a Fernando VII, le dijo: esta noche tú vas a devolverle la corona a tu padre, porque no está bien lo que has hecho. Y así fue. Fernando VII, y aquí está el documento original, donde dice: mi venerado padre y señor, le dice a Carlos IV, para dar a vuestra majestad una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos que vuestra majestad me ha manifestado reiteradas veces, renuncio a mi corona en favor de vuestra majestad. Esa misma noche, Carlos IV le renuncia con decreto a Napoleón Bonaparte y le dice: su majestad, el rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos, constante en la idea de que todos los actos de un soberano deben únicamente dirigirse a este fin, ha resuelto ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al trono de España y las Indias a su majestad Napoleón. Pero le pone 3 condiciones. La primera condición es que se asegure la integridad de la España, es decir, península y ultramar. Segunda condición, que se asegure del tema católico, de la religión católica, que sea íntegra, la confesionalidad que ha mencionado el presidente. Y la tercera condición: oye, yo tengo que vivir. Muy bien, le dijo Napoleón, te voy a dar 40 millones anuales de reales, de oro. Y te voy a dar un castillo, pero te vas a quedar aquí en Francia. Felipe VII le salió más barato porque solo pidió 3 millones al año, pero le dio el castillo de Balançay, que aquí en la obra también aparece, hasta la habitación donde estuvo Fernando VII. Por eso se conoce que es el secuestro imperial. Se llama la historia del secuestro imperial. Cuando Napoleón recibe la corona, inmediatamente llama a su hermano mayor, José Bonaparte, y le dice: hermano, vente aquí, vas a ser rey de España. José Bonaparte, conocido, motejado por el pueblo español como el rey intruso, burlado por toda la sociedad española, llamándolo Pepe Botellas, porque le gustaba sus traguitos nocturnos, el jerez nocturno, regresó y lo hizo rey de España. El pueblo obviamente no aceptó. El pueblo español dijo: no, nuestros monarcas es Fernando VII. Y se armó la famosa Revolución del 2 de mayo de 1808,
que es el inicio de la guerra de independencia de España y es el inicio de la independencia para las naciones de ultramar. Porque precisamente por ese hecho se armaron juntas de gobierno. Se armó una Junta Suprema que mandó disposiciones a todas las territorios de ultramar, es decir, los virreinatos, porque acá no hemos tenido colonias. Aquí, ese es un concepto errado. Aquí España no ha tenido jamás colonias. España ha tenido virreinatos, capitanías generales e intendencias. Esa es la función administrativa. Colonias no hemos sido. Colonias ha sido los Estados Unidos. Nosotros no hemos tenido. Nosotros hemos estado a la par. Lima estaba a la par de Madrid, Ciudad de los Reyes. Entonces, cuando mandan las disposiciones, las juntas comienzan a armarse las juntas de gobierno. Desaparece el virreinato de Río de la Plata, desaparece el virreinato de Caracas, la Capitanía General de Caracas, desaparece la audiencia de Charcas y comienzan a armarse juntas de gobierno. En México igual, en Granada igual, desaparece. En el único lugar donde no se hizo junta de gobierno, ¿dónde fue? Aquí, en Lima. ¿Por qué? Porque estaba don Fernando de Abascal, que era un virrey absolutista, monárquico, y que consideraba que darles a las juntas era perder dominio, como efectivamente sucedió con el virreinato de Río de la Plata, con el virreinato de México, con el virreinato de Granada. De manera que él defendió sus fueros. Y la Junta Central, apoyado con el Consejo de Regencia, dijo, ante la pretensión de Napoleón, cuando Napoleón vio que había mucha revuelta, dijo, voy a solucionar este problema como lo hice en Nápoles. ¿Qué hizo allá? Voy a hacer una carta constitucional. Y se reunió con sus consejeros y armó la Carta de Bayona, el Acta Constitucional de Bayona. Y llamó a 150 personajes ilustres españoles y les dijo, bueno, aprueben ustedes esto. Solo vinieron 91, que son los llamados afrancesados, los que estaban con el pensamiento napoleónico de la época. Y sacaron la Constitución de Bayona, que los españoles no la reconocen como la primera Constitución española, porque ustedes verán que los grandes estudiosos del derecho constitucional español dicen, no, Cádiz es nuestra primera Constitución, Bayona no, fue algo impuesto, no tiene nada que ver. Pero lo cierto es que fue su primera Carta Constitucional, que le impuso Napoleón. Pero ante esa situación, ¿qué hizo la Junta de Gobierno español que estaba en guerra? ¿Qué hizo con el Consejo de Regencia? Fue decir, por primera vez en la historia, vamos a convocar elecciones. Península y ultramar, todos van a... Primer derecho que llega aquí a las Américas, el derecho de sufragio. Para elegir a los representantes, vamos a hacer un parlamento, las Cortes. Y ese parlamento va a ser una constitución. Y convocaron a todos. De aquí, Perú, el doctor Domingo García Belaúnde hizo una prolija investigación y nos dice que fueron 15 representantes peruanos, de los cuales 10 firmaron la Constitución de Cádiz. Y cuando la Constitución de Cádiz salió, en 1812, todavía seguía la guerra. Se aprobó el 19 de marzo. Este 19, señor presidente, se cumplen 212 años de lo que dio inicio. Fue una revolución lo que ocurrió, porque cambió todo dramáticamente. Durante 500 años esta sociedad había sido vertical. Los incas, con su emperador, y los españoles, con el rey. Es decir, las relaciones sociales eran verticales. Por primera vez, la Carta de Cádiz planteaba la horizontalidad en las relaciones. Por primera vez, era algo extraordinario.
Entonces el 19 de marzo se publica, entra en vigencia el 24 de marzo de 1812, pero llega recién al Perú y yo he conseguido el documento, la imagen del documento original. Me gusta poner imágenes en los libros porque es muy ilustrativo. El documento original de la Real Audiencia de Lima, presidida por el virrey José Fernando de Abascal, donde jura, es el acta de lectura, obediencia y jura de la Constitución de Cádiz el 5 de octubre de 1812. Ese día debería ser un día muy especial para la República, porque dio luz a lo que vendría a ser el punto de partida de una nueva relación, de un nuevo tipo de sociedad, que es la que hoy tenemos. Entonces, cuando se produce este acontecimiento tan extraordinario, Napoleón, para esto, al ver que ya nadie le hacía caso en ultramar y en la península los españoles estaban siendo apoyados, pues llega a un acuerdo con Fernando VII y le dice: mira, ¿sabes qué? Yo me voy. Y se va, desaloja España, se va a Francia, y Fernando VII sale del castillo de Valencey y se va con dirección a España. El primer acto que hace Fernando VII, el primer acto que hace es disuelve las Cortes y anula la Constitución de Cádiz en 1814, el 4 de mayo de 1814. Es decir, la carta no duró con las justas 1 año y medio. Ahora, esa felonía que hace Fernando VII, un rey que ha sido el peor de toda la dinastía de los Borbones, que sacrificó la idea de seguir unidos, porque Gran Bretaña, su gran enemigo, le vendió la idea de que debía regresar a ser el rey absoluto, y él se la creyó y regresó y disolvió las Cortes, anuló la Constitución de Cádiz. ¿Y con eso qué provocó? Provocó las revueltas y las independencias de todos los países de Hispanoamérica. Ese fue el detonante, la eclosión, la justificación para que la independencia se diera y se haga una realidad. Pero en 1820, es decir, algunos años después, y con esto ya voy cerrando esta parte histórica y terminando, en 1820, cuando Fernando VII, rey despótico, dijo: bueno, voy a acabar con esos insurgentes de la España de ultramar, y conformó un ejército de más de 6.000 hombres al mando del general del Riego, y le encomendó: vas a ir a América y me vas a acabar con todas esas presuntas independencias que se habían hecho. ¿Qué hizo el general del Riego? El 1 de enero de 1820 le dijo: yo no me voy, más bien tú vas a reconocer ahora la Constitución de Cádiz. No hay un monumento para Del Riego. Gracias a Del Riego se logró la independencia de las naciones, porque si hubieran venido esos refuerzos, otra hubiera sido la historia. Cuando San Martín se aproxima, luego de vencer, de atravesar los Andes, de declarar la independencia de Argentina y atravesar los Andes y ganar en la batalla de Chacabuco y en la batalla de Maipú, 1817-1818, se encamina al Perú para cerrar el círculo. Desembarca en Paracas el 8 de julio de 1820, el 8 de septiembre de 1820. ¿Y qué hace Joaquín de la Pezuela? Había recibido instrucciones de España diciéndole que había que negociar, porque ya la Constitución de Cádiz estaba vigente, volvía la libertad, la igualdad para todos. ¿Qué hace Joaquín de la Pezuela, virrey reemplazante de Abascal en 1816
virrey desde 1816. En 1820, ¿qué hace? Dice, vamos a hablar con San Martín. Y se producen las conferencias de Miraflores, el 30 de septiembre de 1820. Se reúne con San Martín y le dice, oye, los delegados se reúnen y le dicen, ya está la Constitución de Cádiz vigente, ya no hay sentido, sigamos siendo unos. La única condición es que reconozcas a Fernando VII. Era un imposible. No aceptó San Martín. Y viendo que en el sur no le hacían caso, porque los peruanos no querían la independencia, se va al norte. Y desde Huaura emite el reglamento que ha sido citado por el presidente Blume Fortini, y desde ahí le escribe una carta rogatoria al recién nombrado intendente de Trujillo, el marqués de Torretagle, segundo vicepresidente de la República del Perú, que a la avenida de Bolívar se encerró aquí en el Real Felipe y murió jurando lealtad y ser súbdito del rey de España, habiendo sido presidente del Perú. Le escribe a Torretagle y le pide, únete a la causa de independencia. En eso, en diciembre, el batallón Numancia, conformado por venezolanos, deserta, se une a la causa patriótica. ¿Y qué ocurre? Ocurre que los españoles dicen, pero ha pasado 6 meses y Joaquín de la Pezuela no le ha dado batalla, si son 12.000 hombres que tenemos acá y 10.000 en la zona del Alto Perú, y ellos son 4.000, ¿por qué no los hemos arrasado? Entonces, ¿qué hacen? En Asnapuquio le dan golpe de estado al virrey de la Pezuela y obligan a aceptar el nombramiento de La Serna, último virrey del Perú. La Serna, ¿qué hace? Esto se ocurrió el 29 de enero de 1821. A la semana San Martín escribe en su diario y le dice a Guido, su edecán, si no hubiera sido por estas divergencias españolas y si no hubiera sido que Torretagle no se hubiera aliado con nosotros, yo me hubiera regresado a Chile, porque los peruanos no quieren saber nada con la independencia. La historia es diferente. Se unieron y el resto es historia conocida. Por eso es que rescatar la historia, George Santayana, el gran filósofo, que escribió una frase que quiero leerles, es una frase condensada de su libro, aquí lo vamos a buscar. Bueno, la frase ya ha sido repetida. Aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. La historia constitucional de nuestra patria tiene que darle su lugar a la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz, y con esto concluyo, eliminó el sistema de castas, es decir, proclamó la igualdad. Ya no había, el sistema de castas era así: primeros peninsulares, luego criollos, luego mestizos, luego castizos, luego mulatos, luego zambos, luego indios y finalmente negros. Y cada una de estas tenía 3 subcategorías. Lo eliminó. En el artículo 1, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La Constitución de Cádiz eliminó el derecho divino de los reyes, es decir, lo suplantó por la soberanía popular. Artículo 3, la soberanía reside esencialmente en la nación. La Constitución de Cádiz estableció la separación de poderes. El rey ejecuta la norma, las cortes hacen las leyes y los tribunales las aplican. División de poderes.
La Constitución de Cádiz planteó como objeto de la nación ya no la felicidad del rey, sino la felicidad de los que conforman la nación. La Constitución de Cádiz dispuso la educación universal en todos los pueblos. La Constitución de Cádiz reconoció derechos fundamentales, no hizo un catálogo, es cierto. ¿Por qué no hizo un catálogo como lo hizo la Constitución de 1791 francesa o la de 1793 francesa? Porque no querían ser llamados afrancesados. Pero ellos sabían perfectamente que estableciendo prohibiciones al rey, estaban dando derechos a los demás. Finalmente, la Constitución de Cádiz acabó con la Inquisición, el vasallaje, los tributos injustos, abolió el tributo indígena, la pena de confiscación de bienes, la tortura. Y la Constitución de Cádiz estableció la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. La Constitución de Cádiz estableció la libertad de imprenta. La Constitución de Cádiz es no solo nuestra primera gran constitución, sino que es parte del constitucionalismo precursor que ha dado camino a lo que hoy somos como nación. De manera que al escribir este libro, mis líneas finales han sido que rindo homenaje a aquellos que hicieron realidad esta obra señera, porque como repito, el 90% de lo que está aquí está incluso en la Constitución de 1993. Muchas gracias a todos. Muy bien, de esta manera, el Tribunal Constitucional del Perú y el Centro de Estudios Constitucionales agradecen la destacadísima participación de nuestros expositores que el día de hoy nos han acompañado en la mesa de honor, y asimismo agradecemos a todos los presentes por haberse dado un espacio en sus agendas y acompañarnos en la presente actividad académica que ha concluido. Muy buenas noches, muchísimas gracias.